Hola, hola. Bienvenidos a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Sí. Yo estoy, yo estoy emocionado, contento de estar aquí con ustedes. La verdad, tengo que admitir, también tengo un poquito de nervio. ¿Y saben por qué tengo nervio? Porque siento la carga de parte de Dios de poder transmitir el mensaje que creo que de parte de Dios y está obrando en mi corazón. ¿Qué puedo decir? Espero que estés listo. Espero que hayas venido con una expectativa de escuchar de parte de Dios. Y no te lo digo simplemente porque soy mejor que otros pastores, no, para nada. Simplemente es un mensaje que Dios ha estado obrando en mi vida ya por un buen rato. Primero que nada, es más, ¿por qué no le dicen a tu vecino, le dices, ¿estás listo? ¿Estás listo? Si no están listos, pues vamos a hacer, antes de que nada, yo sé que veo caras nuevas, quiero introducirme, mi nombre es Oliver, formo parte del equipo pastoral de esta bella iglesia. Aquellos que nos están viendo desde línea, gracias por acompañarnos. La verdad me encanta que podemos seguir siendo iglesia aún a pesar de la distancia. Qué suave por la tecnología, qué bendición por la tecnología. Por lo tanto, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la casa. Hoy quiero empezar con un par de preguntas. ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta de Facebook? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta de WhatsApp? O de Snapchat. Hay unos cuantos. TikTok. Unos cuantos ya más jóvenes. Ya se empieza a bajar las manos. Si notan, dependiendo de la generación, van bajando las manos. ¿Cuántos de ustedes tienen hasta canales de YouTube, de casualidad? ¿No? Yo sé. Me imaginaba que habían ahí unos cuantos. Esta semana, conforme invertía tiempo en las redes sociales, y la clave aquí es invertir, no gastaba mi tiempo, simplemente invertía tiempo, me di cuenta de que estamos viviendo en una temporada muy diferente como la que yo me crié. ¿Sí? Estamos en una temporada donde creo que muchos de nosotros soñamos con ser esas figuras públicas. Creo que muchos, incluyéndome a mí, yo quisiera ser YouTuber, la verdad. ¿Sí? O simplemente una persona de influencia. Es más, yo sé que muchos hasta lo llevamos a un paso más allá, ¿no? Empezamos a actuar diferente, hablamos diferente, hasta comemos diferente. Al menos eso es lo que ponemos en nuestras cuentas sociales, ¿no? Y especialmente hasta cuando nos reunimos con ciertas personas. Y actuamos o pretendemos ser alguien diferente, porque si realmente pusiéramos dónde vivimos, qué comemos, el ejercicio que hacemos, quizás no tuviéramos los likes o quizás no tuviéramos los seguidores que tuviéramos. Y me pregunté, ¿qué pasó con esos sueños inocentes que solíamos tener cuando éramos niños? Y ahí me llegó una revelación divina. Dije, ya me hice viejito. ¿Sí? Porque la realidad es de que nuestras nuevas generaciones se están criando con esta tecnología y juntamente con la presión de tener que pretender ser alguien para ser reconocido. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estaba yo chico, yo siempre quise ser como mi padre. Me ponía sus zapatos, quería tener el bigote que mi papá tiene, la barba tupida que mi padre tiene. Pero nunca me imaginé que el deseo de querer ser como mi padre iba a venir con la bendición de tener entradas o salidas, como muchos de ustedes lo dicen. ¿Sí? Es más, yo sé que una vez alguien se atrevió a decirme, ¿sabes qué? Te estás pareciendo cada día más a la gasolina. Y dije, ¿qué onda? O sea, inocentemente le seguí la corriente, le dije, ¿por qué? Es que cada día más cara. ¿Sí? Si le entendiste, necesitamos a Jesús. Si no, bienvenido a casa. ¿Sí? Y a lo mejor dices, bueno, ¿qué vamos a hacer, Oliver, con estas ilustraciones que tienes aquí? Hoy traigo ilustraciones para tratar de poder expresar la plática o el mensaje lo más claro posible. Y hoy vamos a estar usando estos envases representando nuestras vidas, ¿sí? No es casualidad, es pura casualidad que está chiquito, así como su servidor gordito. No pude encontrar uno más delgado, alto, ¿sí? Es pura casualidad. Pero regresando al tema de que por qué actuamos o pretendemos ser alguien que no somos realmente en nuestras redes sociales o aún en público, es por varias razones, ¿sí? Desafortunadamente, en algún punto de nuestras vidas, alguien llega a nuestras vidas. Vamos a pretender que este es nuestro alguien, ¿sí? Llega a nuestras vidas y lo que termina haciendo es nos lastima, nos hiere, ¿sí? Nos termina lastimando emocionalmente, físicamente, hasta sexualmente.
y empieza a destruir nuestra identidad. Y ahora todos estos pedazos, lo que queremos hacer es simplemente, es más, en el momento ni siquiera sabemos qué actuar con ellos. No sabemos qué hacer con esos pedazos. Y ahora lo que veo hoy, y la razón por qué empiezo a actuar diferente, empiezo a pretender ser alguien, es porque me miro y veo que ya no soy lo suficiente bueno. Sí, veo que ya no, los defectos de mi vida, ya veo que simplemente me hacen falta pedazos. Ya no me siento que soy lo suficiente valioso. Tengo que pretender ser alguien más para poder tener un valor en mi vida. Es más, ya ni siquiera siento que que puedo dar el ancho, porque por más líquido que le ponga a este envase, ya no va a poder tener el mismo aguante. ¿Sí? Y lo que termina pasando es de que esos pedazos de nuestra vida, lo único que tenemos, por instinto, tratamos de esconderlas en una nueva identidad. En algo que es más fácilmente aceptado socialmente. En un lugar donde después de tanto tiempo de estar escondiéndonos, ya no vemos nuestros logros, aún fortalezas que todavía existen dentro de ellas. ¿Sí? Ya no veo aún los talentos que Dios originalmente me dio. Porque agarro todos los pedazos de mi vida. Todos los pedazos de mi vida y los escondo en un lugar. Y esto se le conoce como el síndrome del impostor. Donde dice que este síndrome del impostor, donde dice que dentro de nosotros hay una vergüenza de nosotros mismos, de quiénes somos. ¿Sí? Automáticamente pienso que soy un fraude, que no tengo nada que ofrecer al mundo. Y aunque la gente dice, está chido el envase, está suave, qué brilloso, qué bonito, lo quisiera tener en mi casa, qué talentoso, pensamos que lo están haciendo erróneamente, porque si realmente vieran lo que exista dentro de nosotros, no nos dirían lo que nos están diciendo. Si realmente pusieran atención y vieran lo torpe que me siento, si realmente vieran las inseguridades que tengo, nadie me diría esto. ¿Sí? Y esto le pasa a todos, tanto a mujeres como a hombres, como a niños, como a adultos. A todos nos sucede esto. Y esto termina convirtiéndose en un temor. En temor a ser descubierto. Temor a ser descubierto. Ese temor nos lleva a estar actuando, nos lleva a un estado de actuación constante cada día. ¿Sí? Precisamente este mismo temor a ser descubierto nos lleva a tener que pretender o a gastar o a endeudarnos para pretender tener un nivel socioeconómico que no puedo tener. Porque si alguien se diera cuenta realmente cuánto tengo en mi cuenta de bancos o en mi colchón o cuánto es lo que realmente no tengo, nadie se acercaría. Precisamente ese mismo temor es el que me impide que otros sean el centro de atención. Sino al contrario, yo quiero siempre ser el centro de atención. Porque si no opino, porque si no aporto, porque si no comento, entonces ¿qué dirá la gente de mí? Que soy torpe, que no sirvo para nada, que no tengo conocimiento. ¿Qué es lo que va a decir la gente? Y ese es el temor a ser descubierto. ¿No? Y ese es uno de tantas cosas que este temor causa en nuestras vidas. Y es por eso que también a nosotros, conforme estamos caminando en este caminar de Cristo, luchamos con nosotros mismos. Porque sentimos que somos un fraude. Pensamos que no somos lo suficiente. Que aunque yo sé que soy un hombre hecho y derecho, me siento como un niño inseguro. Que aunque sé que soy el pastor, aún así me siento como el peor pecador. Que aunque sé que Dios me ha dado la inteligencia y la sabiduría, me siento como más ignorante de todos. ¿Sí? Y nos sentimos de esta manera porque estamos bajo la presión y bajo las expectativas del mundo. Vivimos bajo las expectativas de un mundo donde difícilmente se aceptan las imperfecciones, donde difícilmente se aceptan los errores, donde difícilmente te aceptan tal y como eres, hecho pedazos. Es difícil que este mundo nos acepte tal y como realmente estamos. Y terminamos cayendo en esa tentación de tener que actuar, pretender y vivir una vida ficticia. Y esa es la realidad. Si el mundo constantemente va a tratar de ponernos identidades ficticias para que escondamos nuestros pedazos de vida. Lo va a tratar una vez y otra vez y otra vez. Va a tratar de ocultar tu historia. Va a tratar de ocultar tus heridas, va a tratar de oprimir aún tu propia voz. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque muchos de nosotros desafortunadamente en algún punto de nuestras vidas nos han enseñado, nos han dicho que tengo que verme
o ser de tal manera o decir ciertas cosas para poder pertenecer a la familia de Cristo. O simplemente tengo que ser líder, tengo que ser pastor, tengo que ser fulanito para poder compartir de Dios. Sí, precisamente en esta serie de cómo no salvar al mundo, estamos viendo cómo podemos revelar el amor de Dios justo donde estamos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sí? La semana pasada vimos de que haciendo invitaciones y teniendo conversaciones nos ayuda a revelar el amor de Dios donde estamos. ¿Sí? Y hoy precisamente vamos a estar viendo de que compartiendo nuestras historias, eso también nos va a ayudar a revelar el amor de Dios en nuestros alrededores. Ahora, aquí es donde se pone un poquito complicado, porque la mayoría de nosotros tenemos las agallas o sabemos cómo invitar a alguien. La mayoría de nosotros podemos hacer una conversación y podemos decir, ¿sabes qué? Pues ven, o puedo hacer una conversación leve, pero ya cuando se trata de tener que compartir mi historia, ouch, me pongo incómodo, ¿sí? Porque nos hemos creído lo que el diablo y el enemigo y el mundo nos dicen, que nuestra historia no es importante, que no tiene valor, que no soy lo suficiente, que no le importa a nadie. Pero la Biblia me enseña de que soy pueblo escogido, que soy hecho a su imagen, ¿sí? La Biblia me enseña de que soy nación santa, me enseña que soy una obra maestra, que soy la niña de sus ojos, que es más, que nos amó tanto, que dio su propia vida por ti, por mí, por todos nosotros. Y no nomás nos amó tanto, pero también por medio de Jesucristo, ahora tengo ese privilegio de tener una relación directa con el Padre. Y tengo también la autoridad para darlo a conocer a otras personas. Cuando entendemos eso, entendemos de que también tengo la responsabilidad de darlo a conocer usando lo que Dios me ha dado, incluyendo los pedazos de mi vida. Sea lo que sea, lo que Dios me ha permitido tener, eso Dios lo usa, ¿sí? Para glorificarlo y llevar a cabo su misión. ¿Sí? Por lo tanto, si están tomando notas, Dios usa y quiere usar los detalles de mi vida. Dios quiere y usa los detalles de mi vida. Si estos pedazos, estas piezas, estas grietas que se ven por ahí, esos son lo que Dios quiere usar. Dios lo quiere usar, Dios lo usa sorprendentemente. El hecho de que esto sea color blanco, de que sea de cerámica, el hecho de que seas latino, el hecho de que seas mujer, el hecho de que seas hombre, el hecho de que estés alto, bajo, rellenito, flaquito, calvo, chino, lacio, esos detalles Dios los quiere usar para poder revelar el amor de Dios a otras personas. ¿Sí? Pero mientras y cuando dejemos que nos pongamos en las manos de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere usarnos? Vamos a ver lo que dice en 2 Corintios 4, 7 al 10. Dice, ahora tenemos esa luz que brilla en nuestros corazones. ¿Cuál luz? Cristo, ¿sí? Cristo dice, pero nosotros mismos somos como vasijas rotas, hechas de tierra y barro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Que estamos agrietados y astillados por nuestras propias aflicciones por todos lados, por nuestras aflicciones por todos lados, pero no nos aplastan. A veces estamos desconcertados, pero no cedemos a la desesperación. Somos perseguidos, pero no abandonados. Hemos sido derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en nuestro cuerpo la realidad de la brutal muerte y sufrimiento de Jesús. Como resultado, su vida de resurrección se eleva y revela su maravilloso poder también en nuestros cuerpos. Sí, por eso Dios quiere usar esos detalles. El hecho de que seas de donde seas, el hecho de que si aún eres extranjero, el hecho de que simplemente eres blanco, morenito, no hay broncas. Él quiere usarlo para revelar su maravilloso poder en nuestros cuerpos. Sí, me encanta esta parte donde dice, estamos agrietados y astillados por nuestras aflicciones por todos lados, pero no nos aplastan. Otra versión dice, no nos desanimamos. Continúa diciendo, a veces estamos desconcertados, pero no cedemos a la desesperación. Somos perseguidos, pero no abandonados. Y esta parte me encanta. Hemos sido derribados, pero no destruidos. Hemos sido derribados, pero no destruidos. Pero a veces pareciera que ni siquiera creemos lo que acabamos de leer. ¿Sí? Pareciera que simplemente que no conocemos a un Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Pareciera que no conocemos o que simplemente adoramos a un maestro y no a un Dios verdadero. Lo acabamos de leer. ¿Sí?
Y lo que me encantaría que hoy pudiéramos entender es de que estos momentos de dolor, estos momentos de quebrantamiento, estos momentos donde estamos en pedazos, están diseñados para simplemente ser momentáneos, no para estar así el resto de nuestras vidas. Dios permite hasta cierta manera, o Dios usa esos golpes que la vida nos ha dado. Dios los usa. Están creados para podernos preparar para el lugar, para que Dios se revele a través de nosotros. La historia de José el soñador. José el soñador no siempre fue aceptado por sus hermanos, ¿sí? Pero no se quedó así. Él tampoco se quedó en ese pozo, ni tampoco se quedó en esa cárcel por siempre. Es más, su corazón fue preparado cada vez que hubo dolor. Su corazón fue preparado para poder codirigir una nación que estaba pasando por algo que nunca antes había visto. La historia de Moisés también nos cuenta lo mismo. Moisés tuvo que nacer y criado, mejor dicho, tuvo que haber sido criado en un palacio, haber visto el sufrimiento y el maltrato de sus hermanos, ¿sí? Y luego después de ahí Dios lo mandó, por decir una cosa, al desierto para que su corazón pudiera ser preparado para entonces sí ir a rescatar al pueblo de Israel. David, el rey David, antes de ser ese famoso rey David, créeme, el rey David fue menospreciado, fue olvidado, fue abandonado y hasta dice la Biblia que fue perseguido antes de convertirse en uno de los mejores reyes que el pueblo de Israel tuvo. Daniel de los leones, el del pozo de los leones. Daniel no dijo, ¿saben qué? Aquí déjenme, aquí estoy bien, estoy cómodo, estoy a gusto, olvídense, aquí estoy a gusto. No, una y otra vez vemos cómo es que grandes hombres y mujeres tuvieron que pasar por dolor, por sufrimiento, por quebrantamiento, para que el poder de Dios se pudiera ser revelado a través de ellos. Sí, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro quebrantamiento no es para siempre. No te tienes que quedar en esa cárcel, no te tienes que quedar en ese pozo, no te tienes que quedar en ese desierto, no te tienes que quedar en la situación en la que estás. No tienes que quedarte así. Es un proceso para que el poder de Dios se manifieste a través de nuestras vidas en nuestro alrededor. No es casualidad que estás en la familia en la que estás, no es casualidad que trabajas en el lugar en el que están trabajando, no es casualidad que estén en este lugar, en este momento y en este lugar. A esta hora digo, sí, no es casualidad. Yo sé que a lo mejor puedes decir, ¿sabes qué, Oliver? Si conocieras mi historia, la verdad te daría vergüenza, porque a mí me llena de vergüenza, ¿sí? Mi historia es muy vergonzosa. Yo te comprendo. A mí por años mi historia me dio mucha vergüenza. Por años mi historia me dio vergüenza. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Es que mi historia está muy complicada para que cualquier otra persona la pueda entender. Hablando de complicado, mi historia está complicada. A lo mejor piensas, ¿sabes qué? Es que mi historia es muy común, es sin importancia, no tiene impacto. Pues quiero dejarte saber de que no importa, que precisamente esa historia vergonzosa, esa historia complicada, esa historia que a lo mejor tú piensas que es común, es esa misma historia que Dios quiere usar para revelar su poder a través de tu vida. Es a través de las grietas, es a través de los pedazos, es a través de nuestro quebrantamiento que Dios quiere enseñar a otras personas cuánto los ama. Yo sé que está un poco complicado de entenderlo, pero es la realidad, ¿sí? Estas grietas, que no se alcanzan a ver muy bien, pero estas grietas, estos fragmentos, es lo que Dios quiere usar para poder enseñar su amor, su poder a otras personas. Ya la gente no quiere ser impresionada. Está cansada de que le tratemos de enseñar a alguien que no somos. Hay demasiados de esos. Hay demasiados. Lo que la gente está buscando es de que los podamos escuchar, que los podamos conocer, que los podamos ver. Quieren ser parte de algo y ya están cansados de estar solos. Es por eso que Dios precisamente usa los detalles de nuestras vidas, pero también por lo que hemos pasado. Dios usa los detalles de mi vida, pero también usa nuestro pasado. Precisamente nuestras historias, nuestras experiencias, nuestro pasado, es lo que nos va a ayudar a conectar con otras personas, ¿sí? Es lo que nos va a ayudar a poder decir, ¿sabes qué? Sí hay esperanza, sí hay una respuesta, sí existe una manera de poder ser restaurado. Y yo sé que quizás me dices, ¿sabes qué? Sigo necio. Yo sé, si tú supieras mi historia, si supieras lo vergonzoso que es más, si supieras lo que he hecho, Dios no lo pudiera usar. Es más, precisamente lo que me han hecho y lo que he hecho es lo que más me ha alejado de Dios. Es lo que ha alejado más de Dios a mi familia. Yo quiero dejarte saber por mi propia experiencia de que definitivamente Dios puede usar lo que hiciste, lo que te hicieron, para que personas como tú,
que están sufriendo en ese momento de, es que no soy lo suficiente bueno, es que nadie me ama, es que si supieran lo tanto daño que he hecho, para que esas personas también puedan sentir ese amor de Dios, para que puedan decir, sabes que yo puedo ser restaurado, yo puedo ser, todavía tengo un propósito en mi vida, ¿sí? Y yo sé que todos estamos llenos, o la mayoría de nosotros estamos llenos de vergüenza, lo entiendo. ¿Sí? A muchos de nosotros nos robaron cosas que a nadie deberían de haberle robado. Y no estoy hablando de cosas materiales. Y eso nos trae vergüenza. Eso nos trae una pena, un dolor. ¿Sí? Es más, yo conozco a varios de ustedes y sé que si pensáramos a contar nuestras historias así a lo abierto, incomodaría a muchos de nosotros. Y eso nos trae vergüenza. Eso nos trae una pena, un dolor. Pero yo quiero dejarte saber que es precisamente esa vergüenza, que es lo que el diablo está usando para silenciar tu historia. Es lo que está usando para que tú simplemente no puedas hablar y ser esa luz que hay dentro de ti. Precisamente esa es la vergüenza la que el diablo estaba usando sobre mi vida para no compartir mi historia. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado de la historia de Lázaro. ¿Sí? ¿Están familiarizados con la vida de Lázaro? El amigo de Jesús, quien murió y Jesús lo resucitó. O total, dice la Biblia que era uno de sus amigos. Precisamente dice que Jesús lloró por Lázaro. Pues este hombre también fue perseguido porque era la prueba de que Jesús es y era el Hijo de Dios. Lázaro era la evidencia del poder de Dios en su vida. Y podemos encontrar la historia y te la voy a contar brevemente. Vamos a verla en Juan 12, 9 al 11. Dice, muchos de los judíos que vivían en Jerusalén se enteraron de que Jesús estaba ¿en dónde? En Betania. Así que fueron ellos allá, no solamente para verlo, sino para ver también ¿a quién? A Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Cuando los sacerdotes principales se enteraron de esto, planearon matar también a Lázaro. Gachos. Pues por su culpa, por culpa de Lázaro, muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían vuelto seguidores de Jesús. ¿Sí? Lázaro era evidencia del poder de Dios en la tierra. Era evidencia, la gente estaba siguiendo y conociendo a Cristo a través de Lázaro, a través del poder que tenía, que Dios le había dado hasta cierta manera a Jesús para poder resucitar a Lázaro. ¿Sí? Por lo tanto, dejemos vivir a nuestro Lázaro. Y no estoy hablando acerca de hacer un rito para poder traer a Lázaro. No. Nuestra historia es nuestro Lázaro. Nuestra historia es nuestro Lázaro. Dejemos que nuestra historia impacte a otras personas para que otras personas puedan encontrar y seguir a Cristo. ¿Sí? Dejemos de creer las mentiras del diablo. Dejemos de escondernos en una identidad falsa. Dejemos. Recordemos que Jesús ya vino al mundo, ¿sí? Y murió por cada uno de nosotros y nos dio vida y vida en abundancia. Nos dio vida y en abundancia. ¿Por qué es necesario mantener a Lázaro vivo? Mira lo que dice en 1 de Pedro 4, 10 al 11. Dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Y lo voy a leer como si estuviéramos nosotros. Cada uno de nosotros hemos recibido una capacidad especial. Todos tenemos una historia, en pocas palabras. Úsela bien en el servicio de los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. ¿Sí? Todos hemos recibido una capacidad especial. Todos tenemos una historia especial. ¿Para qué? Para el bien de los demás, para poderlos servir unos a los otros, tal y como Jesús lo hizo, sin reservas, sin condiciones, sin importar mi pasado, sin importar tu pasado. En otras palabras, Dios quiere usar nuestros detalles, lo que hemos pasado, para que otras personas sigan y encuentren a Cristo. No es casualidad, te decía, que estás en la familia en la que estás. No es casualidad. No es casualidad que estás en el trabajo en el que estás. No es casualidad que esta es tu iglesia. No es casualidad. Estás en esa familia para hacer el bien. ¿Sí? Por eso estás en esa familia, para hacer el bien. Para pelear por tu familia y no con tu familia.
Estás en ese trabajo para dar lo mejor de ti, pero también para traer esa esperanza a tu compañero o aún a tu supervisor. Estás en este lugar para, primero que nada, animarnos unos a los otros, pero también para poder ayudar nuestra fe a crecer y unirnos para que otras personas también puedan encontrar y seguir a Cristo. La pregunta es esta: ¿qué es lo que nos ha estado estorbando hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que nos ha estado estorbando para usar esa capacidad especial, esa historia que Dios me ha dado para poder usarla para el bien de otras personas? ¿Qué es lo que nos ha estado estorbando? A lo mejor ha sido simplemente la presión del mundo, donde dice que te tienes que ver, donde tienes que caber, donde tienes que estar de cierta manera. A lo mejor simplemente han sido las mentiras del diablo que te han dicho desde tu niñez. A lo mejor simplemente ha sido de que has aprendido a interiorizar las inseguridades de tu vida. Y te has creído, y aunque nadie te ha dicho no lo puedes, te lo crees. Y cada vez que se presenta una oportunidad, esa palabra no puedes se repite una y otra vez. Y dejas pasar oportunidades. O quizás simplemente tienes temor a rechazo. A lo mejor simplemente tienes temor a rechazo. Y por eso no te abres, por eso no quieres compartir tu historia. Estas simplemente son cosas que ya a mí me han estorbado. Yo he sentido la presión de que tengo que verme, de que tengo que ser, de que tengo que hablar de cierta manera para poder entonces pertenecer. Yo también me he creído las mentiras del diablo que desde mi niñez se me han dicho. Yo también he dejado de hacer cosas por mis inseguridades. Yo he dejado de compartir mi historia muchas veces por el temor al rechazo. Porque digo, si hablo, si digo, entonces, ¿qué van a pensar de mí? ¿Me van a seguir siguiendo? ¿Me van a seguir amando? El temor al rechazo. Pero yo he decidido a mantener a ese Lázaro vivo, ¿sí? He decidido a no dejar que el diablo siga usando esa vergüenza, esas mentiras para que oprima mi historia, para que silencie mi vida, para que oculte mis heridas. Yo te quiero animar a que tú también hagas lo mismo. Que hoy decidas, voy a dejar a Lázaro vivir dentro de mí, para que entonces sí, el poder de Dios se manifiesta a través de mi vida, para el beneficio de otras personas. Ojo, la historia que estábamos viendo de Lázaro dice que a Lázaro fue perseguido. Y bueno, no dice que fue perseguido, pero dice que planearon matarlo, porque era prueba. ¿Sí? Porque por su culpa otras personas estaban encontrando y siguiendo a Jesús. Que no te sorprenda que el enemigo trate de silenciar tu historia, que continúe presentándote nuevas identidades, donde dice, mejor verte de esta manera, mejor haz esto, mejor quédate callado, así nadie te critica ni te rechaza. Pero sabes, nuestras historias son la prueba que revela el poder de Dios en nuestras vidas. Por si estás tomando nota, nuestras historias, Dios usa nuestras historias para revelar su poder. Dios usa nuestras historias para revelar su poder. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta este. A mí me encanta. Porque refleja mi vida. Yo también he estado quebrado. Yo también he tenido que pasar por dolor. Pero he dejado que Dios, primero que nada, me sane, me restaure y me convierta en algo útil. Que me convierta en una obra maestra. Esta obra se llama Kintsugi, aquellos que la conocen. Es una obra muy cara, normalmente es cubierta por oro. Y lo que una vez antes fue, ahora puede ser y aún mucho mejor. Pero esto me tomó días o horas para poderlo reconstruir. Y desafortunadamente no todos estamos dispuestos en tener que esperar a que Dios sane y restaure mi vida. No todos estamos dispuestos a que ponernos en las manos de Dios y tener que revivir quizás momentos para poder sanar. Yo sé que es difícil, pero sé que Dios quiere usar nuestras vidas. Esos pedazos que por nuestra culpa o por la culpa de alguien más nos han ocasionado heridas. Pero esto es lo que nos hace bellos. Esto es lo que nos hace hermosos. Esto es lo que nos hace únicos. Esto es lo que refleja el poder de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero cerrar hoy participando de la Santa Cena. Porque
Creo que como te decía al principio, a veces pensamos que tenemos que vernos de cierta manera, tenemos que ser de cierta manera para poder pertenecer, para poder participar aún de algo tan significativo, tan especial, ¿sí? Pero la realidad es que no. Si me pongo a ver la vida de los discípulos de Jesús, eran personas como tú y yo, confusas, llenas de dolor, quebrantadas. Eran personas que en esos momentos se consideraban lo peor de lo peor. Y aún así, Jesús decidió pasar sus últimos 3 años con ellos, hacer vida con ellos. Aún así, a pesar de sus historias, de todo lo que estaban haciendo y todo lo que eran, decidió comer la última cena con ellos. Aún así, ¿sí? Porque Dios le importaba, que Él quería usar sus detalles, Él quería usar sus pasados, Él quería usar sus historias para entonces enseñar el amor de Dios a otras personas. Y precisamente lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, ¿sí? Es lo mismo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Por lo tanto, aquí en nuestra iglesia creemos en lo que se le llama comunión abierta, que todos tenemos acceso a participar de la Santa Cena. No importa si eres mayor, si eres joven, no importa nada. No tienes que ser miembro, no tienes que participar en una clase, ¿no? Todos somos bienvenidos. Y como leíamos la semana pasada en Romanos 5:8, dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? La realidad es de que Dios nos ama. La realidad es de que todavía tenemos un propósito en esta vida. La realidad es de que Dios quiere usar esos pedazos de tu vida, por muy chiquitos, por muy grandes, por muy feos. Dios los quiere usar para poder bendecir a otras personas. ¿Sí? ¿Me puedes entrar una y mientras agarras tus elementos, ¿por qué no si te quieres poner de pie puedes hacerlo, si te quieres quedar ahí sentado también puedes hacerlo? Simplemente toma un tiempo para poder recordar ese sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz. De que definitivamente sí eres lo suficiente valioso. De que definitivamente sí tienes un propósito. De que definitivamente hay una razón por vivir aún. Jesús ya pagó por nuestros pecados. Jesús ya pagó por nuestros pecados. Vamos a estar orando y ya después comemos y bebamos. ¿Vale? Padre, gracias. Gracias por simplemente tu amor. Gracias por aceptarme tal y como soy. A pesar de mis imperfecciones, a pesar de mi dolor, a pesar de cuántos pedazos tengo, a pesar de todo. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Gracias por amar a cada uno que está aquí presente, Dios. Gracias. Yo te pido, Dios, que a través de tu Espíritu Santo te manifiestes y nos abraces. Que simplemente restaures nuestras vidas si es necesario. Hoy recordamos, Dios, conforme participamos de la Santa Cena, el sacrificio que tú hiciste por nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Saben? Jesús, cuando estaba con sus discípulos, él agarró el pan. Y algo interesante es de que no nomás se lo pasó a las personas, es de que lo quebró. Porque eso representaba su vida. Sí, él mismo estaba quebrantado. Si ponemos atención aún desde el tiempo de Moisés, lo primero que cuando entrabas y lo que veías era el holocausto para hacer sacrificios. Dice: carga tu cruz y sígueme. Siempre va a haber dolor, siempre va a haber quebrantamiento, pero con un propósito. Con un propósito. Sí, podemos comer de la Santa Cena. Luego dice que agarró la copa también, ¿no? Y dice: esto representa mi nuevo pacto, mi sangre. Y en ese tiempo era vino, pero para poder ser vino tenía que la uva ser aplastada. Una vez más, esa imagen de que está bien ser aplastado. It's okay sentirse de la manera que se siente. Yo, Jesús, decía en pocas palabras, yo, Jesús, voy a tener que ser igual.
Esto representa mi nuevo pacto, esto representa mi sangre, que también va a ser vituperada. Podamos tomar de la Santa Cena. Y antes de que los chicos nos guíen en una alabanza y una adoración, yo quiero orar por ustedes. Yo sé que hay dos tipos, ahorita dos personas que a lo mejor, no dos personas, pero hay dos grupos de personas. Unos que a lo mejor todavía siguen en ese dolor, que están en el medio del quebrantamiento, que todavía están viviendo en esa aflicción. Y hay otro grupo de personas que no tenemos todavía la valentía para poder dejar saber a otras personas nuestras historias. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti primero para que Dios nos sane, para que Dios nos restaure y para que Dios nos dé la valentía. ¿Me permiten orar? Padre, en este momento, Dios, yo te pongo a esta iglesia, tu iglesia, en tus manos, Dios. Yo te pido, Dios, que a través de tu Espíritu Santo, Dios, sanes, restaures, renueves, hagas lo que tengas que hacer, Señor, en nuestros corazones, para que podamos ser sanados y poder ser restaurados. Hoy decidimos, Dios, venir ante tus pies, para que tú restaures mi vida, para que tú restaures nuestras vidas, Dios. Padre, también te pido por aquellos que hemos podido sanar, Dios, pero no hemos tenido la valentía para compartir. Yo te pido que hoy nos des ese aliento nuevo, ese aliento fresco, ese ánimo, Dios, para poder compartir de tu amor a través de nuestras historias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.